Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Bajo Presupuesto Científico. Esta vez el tema a tratar va a ser espectroscopía infrarrojo. Los voy a dejar un momento con una pequeña introducción a lo que es la espectroscopía y luego vamos a empezar de lleno con el tema. ¿Vale? No olvidar esto, no olvidar cuando tengan que votar por gente, cuando tengan que aplicar su derecho a elegir a sus representantes, no olvidar que a la huevonada que elijan va a ser el mismo huevonado que tome las decisiones más adelante, ¿no? Empecemos entonces con espectroscopía. Partir por decir qué es la espectroscopía, pero ¿para qué se usa la espectroscopía? Hay que ponernos un poco en contexto. Hace algún tiempo, bueno, a todo esto por lo mismo el presupuesto es que ahora ya no puedo hacer los papelitos con hojas ni con toallas nuevas, tengo que usar confort pegado con scotch y dibujado con un plumón de mierda malo, pero está bien. Ahora sí. Bueno, hace años, dígase mitades del siglo XX, ¿verdad? La estructura molecular de los compuestos que uno tenía era bastante difícil de determinarlo. Determinar o decir realmente frente a un grupo de científicos que la molécula que tú habías sintetizado o que habías extraído de tal compuesto natural era X, era bastante complejo. Y se utilizaban varias opciones para esto, y normalmente todas juntas. Normalmente se utilizaban varias pruebas químicas basadas en las transformaciones de grupos funcionales. También se utilizaban pruebas químicas basadas en la ruptura de las moléculas y en el estudio de los fragmentos de estas moléculas. Y también finalmente tenemos la retrosíntesis, que es una vez que yo ya dije tengo esta molécula, voy a sintetizarla desde cero y espero obtener el mismo producto. Si obtengo lo mismo, efectivamente tenía razón. Ahora, como se dan cuenta, hay demasiados pasos para poder determinar esto, hay demasiadas pruebas, tengo que hacer demasiadas reacciones químicas para esto, y cada vez que uno hace algún paso en lo que sea en el ámbito científico o de las ingenierías, siempre los humanos cometemos errores, así que a mientras más pasos tenga nuestro diseño experimental, más probable es que cometamos un error en algún momento. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? Son los métodos instrumentales de determinación. Los métodos instrumentales de determinación, que se abrevian en la jerga común científica como espectroscopía, al menos para los químicos, son básicamente cuatro. Hoy día vamos a tratar específicamente uno, pero les voy a dar un poco del contexto de cuándo se usa cada uno. Primero, la resonancia magnética nuclear, que es la que vamos a trabajar hoy día, es importante y es muy útil, yo diría de las más importantes, porque nos dice la posición y el ambiente en el que están ciertos átomos en una molécula. Después tenemos el FTIR, conocido simplemente como IR, que es la espectroscopía que te permite determinar la presencia de ciertos tipos de enlace. Eso es la presencia de ciertos tipos de grupos funcionales. Por ejemplo, con IR podemos determinar si es que en mi molécula hay un enlace OH, por ejemplo, de un alcohol o similares. También tenemos la espectroscopía UV visible, y lo que hace la espectroscopía UV visible es darnos una idea de cómo es la distribución electrónica y de las energías de esos electrones en la molécula. Finalmente tenemos la espectroscopía de masas o MS, que lo que nos ayuda es a determinar el peso y la fórmula molecular de nuestro compuesto y también las subestructuras que la componen mediante particiones. Entonces con el masas lo que podemos también es determinar qué fragmentos componen la molécula y de qué forma se rompe esa molécula. Ahora, antes de entrar en lleno a espectroscopía, tenemos que hablar un poco de las bases de la espectroscopía. Y las bases de la espectroscopía son electromagnéticas. Entonces, vamos a hablar un poco de electromagnetismo, ¿vale? La radiación electromagnética, como ya todos deberían saber, la componen fotones. Los fotones, cierto, son las partículas de luz y presentan esta conocida como dualidad onda-partícula, ¿verdad? O sea, se comportan de manera corpuscular y también presentan características de onda. Se puede estudiar de ambas formas para distintos problemas. Características importantes de los fotones. Los fotones llevan siempre energía. La energía de los fotones es directamente proporcional a su frecuencia por la constante de Planck, que también se conoce como constante de proporcionalidad. Ahí están los valores si los quieren estudiar. No es necesario que se los aprendan, pero sí que tengan una idea a qué se refiere todo esto. Otra cosa importante de los fotones es que la velocidad de los fotones, como es la luz misma, ¿verdad?, es constante. Por lo tanto, siempre la velocidad de un fotón va a ser la velocidad de la luz, que es una constante que ya todos conocen, y esto también se puede calcular como su longitud de onda por su frecuencia. Luego, tenemos que la frecuencia es inversamente proporcional. Este símbolo de acá, para el que no lo sepa, significa proporcionalidad, y como está 1 partido en la longitud de onda, estoy diciendo que mi frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda. Y como habíamos dicho antes, la frecuencia es directamente proporcional a la energía. Un fotón de mayor frecuencia va a tener mayor energía. Los fotones de mayor frecuencia son los rayos gamma, los rayos X, que están en ese extremo del espectro,
y a medida que vamos disminuyendo la frecuencia, vamos disminuyendo la energía hasta pasar por las ondas de radio y hacia atrás. Ahora, la radiación electromagnética es interesante y lo que nos permite la espectroscopía en sí es estudiar la interacción que tiene la radiación electromagnética con la materia. Y los tipos de interacción que tenemos son principalmente dos. Tenemos interacciones de emisión e interacciones de absorción. Vamos a ver ejemplos de cada caso. Primero, imaginemos que tenemos un sistema con dos estados de energía distintos. Un estado E1 de menor energía y un estado E2 de mayor energía. Veamos cómo sería un fenómeno de absorción. Esto, por si acaso, es válido para partículas con carga, ¿sí? Las partículas sin carga no son afectadas por la radiación electromagnética de la misma forma que estamos viendo ahora. Esto es válido entonces, por ejemplo, para electrones, para núcleos atómicos, para protones, etc. ¿Sí? Entonces, teniendo nuestro sistema en el estado de menor energía, esta partícula cargada puede absorber un fotón. Estas líneas onduladas normalmente nos indican fotones, ¿verdad? Ahí está su respectiva longitud de onda, o sea, este fotón lleva una cierta energía. Si es que esa energía del fotón es igual a la energía que separa los dos estados energéticos, entonces la partícula puede absorber ese fotón y subir al siguiente nivel de energía, que sería en este caso el E2. Fíjense que la diferencia en niveles de energía se mantiene. Igual hay que considerar un detalle fino, y es que dentro de estos niveles de energía hay muchos subniveles de energía. Acá estamos considerando únicamente lo que sería, por ejemplo, cuando vemos configuración electrónica, el número cuántico, o sea, el estado de energía principal. Pero dentro de todos estos estados de energía hay estados vibracionales también en los que se pierde energía de cierta forma y que permiten relajaciones distintas a la que vamos a ver ahora. Una vez que ya tenemos un estado excitado, una partícula en un estado excitado normalmente lo que hace es volver a su estado basal. Siempre la naturaleza tiende a volver al estado de menor energía posible, siempre el estado más estable. ¿Cómo se hace eso? Mi partícula va a bajar entonces al estado de menor energía y en ese movimiento, como mi partícula tiene carga, va a emitir un fotón. Ese fotón normalmente es de menor energía que el fotón que utilizamos inicialmente. ¿Por qué ocurre esto? Supongamos que mi fotón primero, ese h por v1, por la frecuencia 1, me deja en el nivel de energía 2, pero me deja en un estado de vibración superior. Me deja por acá, por ejemplo. ¿Sí? Entonces toda la energía de mi fotón me dejó la partícula por acá. Primero la partícula va a perder cierta energía vibrando hasta llegar al nivel basal del nivel 2, y desde ahí vamos a hacer la emisión de los fotones. Por lo tanto, el fotón que nosotros tengamos de emisión suele ser de menor energía que el fotón absorbido. Entonces, como resumen, ahí tenemos los tres procesos: absorción, llegamos al estado excitado y la emisión. Ahora, ¿qué es importante de esto? Solamente se aplica a estados cuantizados, o sea, a todo lo que se trabaja con cuántica. Podemos trabajar entonces fenómenos de absorción-emisión estudiando el spin nuclear, como es lo que se hace en resonancia magnética nuclear. Podemos también estudiar estados vibratorios de los enlaces, ¿verdad? Los enlaces están compuestos por electrones, por lo tanto sí son afectados por la radiación electromagnética. En ese caso tenemos la espectroscopía IR. Y también podemos alterar estados electrónicos directamente como niveles de energía. En el caso del IR vemos estados vibratorios. En el caso del UV vemos estos niveles directamente, E1 y 2. Y como les decía, están cuantizados, por lo tanto las energías absorbibles por estas partículas son siempre determinadas energías. Y como les decía también, debido a las características de la absorción-emisión, normalmente la energía de absorción es mayor que la energía que emite la partícula. Vale, ya tenéis... Hola a todos, se habrán dado cuenta de que reciclé la magnífica introducción del video anterior de espectroscopía porque la verdad son los mismos conceptos y hay que tenerlos claros, tanto para resonancia magnética como para IR. Así que, asumiendo que vieron la intro y entendieron la intro, vamos a empezar de lleno con infrarrojo. Entonces, ¿qué es la espectroscopía FTIR? El FT es por la misma razón de que en la resonancia magnética nuclear utilizamos la transformada de Fourier, por eso Fourier Transform, para obtener una señal leíble en el espectro IR. Antes de que existiera la resonancia magnética nuclear, el infrarrojo era la técnica de determinación espectroscópica por excelencia. Permite identificar grupos funcionales relativamente fácil. Ahora, ¿qué es la radiación infrarroja? La radiación infrarroja es una porción del espectro de luz
que se encuentra entre las microondas y el espectro de luz visible. La porción más utilizada de todo el espectro infrarrojo para lo que es espectroscopía, o sea, lo que vamos a usar nosotros, es la porción entre los 2,5 y los 16 micrómetros. Un micrómetro, que se abrevia así, equivale a 10 elevado a menos 6 metros. Ahora, normalmente uno cuando trabaja en los IR no utiliza la longitud de onda para referirse a la energía que estamos viendo, sino que utilizamos el número de onda, que es el recíproco de la longitud de onda. Como este es el recíproco, ya no vamos a trabajar de los 2,5 a los 16 micrómetros, sino que vamos a trabajar de los 4000 en el rango más alto de energía, centímetros a la menos 1, hacia los 625 centímetros a la menos 1. La razón de que se utiliza número de onda en vez de la longitud de onda es que el número de onda es directamente proporcional a la energía. De esa forma, un mayor número de onda nos indica una mayor energía. Ahora, como ya vimos en la introducción, cuando nosotros trabajamos en espectroscopía, lo que vamos a intentar hacer es con luz excitar algo material para encontrar una diferencia energética entre dos estados. Y en este caso, lo que vamos a estudiar con el IR son estados vibratorios de la materia. En este caso particular vamos a trabajar estados vibratorios de los enlaces, ¿vale? Entonces, el IR lo que hace es determinar estados vibratorios de enlaces químicos. Hay dos estados vibratorios principalmente, que son el stretch, que es estirar, y el bending, que es torcer. Vamos a ver a qué se refieren más en detalle. Y de estos dos tipos de estiramiento tenemos dos formas de hacerlo. Primero, ¿qué tan simétrico es? Por ejemplo, vamos a ver más adelante, puedo tener en una molécula de agua los dos hidrógenos que se estiran al mismo tiempo, o antisimétrico, en que un hidrógeno se estira y el otro se encoge. Al mismo tiempo, tenemos para el caso de las torsiones, de los bending, tenemos torsiones dentro del plano y fuera del plano. Por ejemplo, puedo hacer esto en el plano, pero también puedo hacer esto entrando y saliendo del plano, ¿vale? ¿Cómo se ven estos movimientos? Más o menos. Primero, el alargamiento stretching, lo que les decía, puede ser simétrico, o sea, mis dos hidrógenos enlazados, ¿cierto?, van a aumentar su longitud de enlace, simétrico, o antisimétrico. Uno de mis hidrógenos va a aumentar su longitud de enlace y el otro hidrógeno, espero que se note ahí el dibujito, va a disminuir su longitud de enlace. Para el caso de los bending o las torsiones, tenemos que considerar un poco más, porque en este caso no solamente tenemos simétrico o antisimétrico, sino que también tenemos dentro del plano y fuera del plano. Entonces, ¿cómo serían las torsiones bending en el plano? Podemos tener simétricas, por ejemplo, antisimétricas en este caso, uno va hacia la derecha y el otro hacia la izquierda, o simétricas, los dos se mueven en la misma dirección. Eso es dentro del plano. Y en el otro caso podemos tener lo mismo. Podemos tener uno de los hidrógenos que se va a torcer hacia adentro de la pantalla, del plano, y uno que sale hacia nuestros ojos, y en ese caso tendríamos una torsión out of plane, o sea, fuera del plano, antisimétrica, y en el otro caso ambos hidrógenos van a venir hacia nuestros ojos, y en ese caso tendríamos una torsión out of plane, fuera del plano, simétrica. Los espectros infrarrojos pueden medirse en varios estados. Antes, los equipos más antiguos, era necesario hacer unas pastillas de sal, de bromuro de potasio es lo que se utiliza normalmente, y ahí tú mezclabas la sal con tu muestra y hacías una pastilla y sobre eso pasabas los rayos de luz. Actualmente los espectrofotrómetros de infrarrojo más nuevos se pueden tomar directamente las muestras, simplemente se pone en el recipiente y se toma directamente. Las muestras se pueden tomar en estado sólido, líquido, gaseoso. Eso no influye porque estamos viendo vibraciones de enlace. Dentro de los espectros de infrarrojo hay una región bajo los 1300 centímetros a la menos 1 que se conoce como el fingerprint o la huella dactilar. La huella dactilar es, creo que, la parte más difícil de interpretar de un espectro, pero sí tiene información importante que vamos a ver más adelante que nos puede ayudar en algunos casos. Las energías asociadas a cada tipo de vibración de enlace son específicas y por lo tanto podemos nosotros trabajar, al igual que con las resonancias magnéticas nucleares, trabajar con tablas de infrarrojo, y es en realidad lo que uno hace. Cuando uno va a analizar un espectro IR, lo primero que uno hace es buscar en Google la tabla IR. Yo normalmente utilizo la que está disponible en Sigma Aldrich o Merck, en la página de Merck. Es bastante buena. Vamos a empezar entonces a ver cómo son algunos espectros, vamos a empezar a analizarlos. Les recomendaría así que antes de continuar el video vayan a Google, busquen una tabla de espectroscopía, IR, y comprueben los siguientes ejemplos que vamos a dar, ¿ok?
Está bien, entonces confío que ya tienen todos su tabla en mano y vamos a comenzar. Así se ve un espectro de infrarrojo. Vamos a tener los centímetros a la menos 1 desde el 4000 hasta el 0, ¿cierto? En realidad, bajo el 501 ya no suele ver muchas señales. ¿Cómo se ven los espectros de infrarrojo? ¿En qué tenemos que fijarnos? En picos y bandas anchas, o en picos y bandas. Por ejemplo, en este caso acá tenemos varios picos, ¿cierto? Y este tipo de pico nosotros lo asociamos a un estiramiento hidrógeno-carbono de un carbono sp3, ¿vale? Tiene sus 4 enlaces de ese carbono. Ahora, en la región del fingerprint tenemos siempre muchas señales, es muy difícil distinguir señales, pero vamos a ver más adelante de que sí podemos obtener información de ahí. La superposición de espectros de IR solía y suele aún tomarse como prueba de que dos compuestos son lo mismo. Si los dos compuestos tienen el mismo espectro IR, entonces significa que es el mismo compuesto. Casi todos los compuestos orgánicos, por no decir todos los compuestos orgánicos, tienen picos alrededor de los 3000, como este de acá, que son de ese estiramiento de hidrógeno-carbono. Obviamente, si casi todas las moléculas orgánicas tienen enlaces carbono-hidrógeno. Vamos a tener bandas intensas como las que vimos adelante para los hidrógenos unidos a un carbono sp3, y vamos a tener alrededor de la misma centímetros a la menos 1 del mismo número de onda, picos agudos para los enlaces hidrógeno-carbono que sean de un carbono sp2. Vamos a ver el siguiente espectro. Por si acaso el espectro de arriba era del hexano, ¿cierto? O sea, tenemos solamente enlaces simples. Vamos a ver ahora algo un poquito más complejo. En el siguiente caso, tenemos varias bandas que hay que notar. Primero, en la región de los 3000 sabemos que nos aparecen los estiramientos hidrógeno-carbono, y aquí tenemos dos tipos de pico. Tenemos este tipo de pico acá y este pico ancho. El pico ancho lo asociamos al estiramiento de hidrógeno-carbono sp3, y estos varios piquitos cortos son clásicos de los estiramientos de hidrógeno aromático. En la región del fingerprint de nuestro terbutilbenceno vamos a encontrar cierta información importante, y es que, especialmente para los aromáticos, el fingerprint da bastante información. Acá tenemos estas dos bandas a 760 y 700 centímetros a la menos 1, que nos indican el grado de sustitución del benceno. Este tipo de bandas de acá es característica de un benceno monosustituido, como el que tenemos acá. Como les decía entonces, hay bandas características de los compuestos aromáticos, y con estos tipos de bandas pueden identificarse, como vimos ahora, el grado de sustitución de mi benceno, y también se puede identificar la posición relativa de sustitución del benceno. ¿Qué significa esto? Un benceno que tiene los mismos sustituyentes en orto, meta y para va a tirar señales de IR distintas. Por lo tanto, son distinguibles por IR. Vamos a ver un ejemplo más. En el caso de acá, ya tenemos una banda muy ancha y después una banda más corta. Las bandas anchas de este tipo sobre los 3000 son casi siempre señal inequívoca de que tenemos un grupo H, de que tenemos un alcohol o tenemos en la molécula algún enlace hidrógeno-oxígeno que se está estirando. Nuevamente tenemos nuestro hidrógeno-carbono, ¿cierto? El enlace clásico. Y en el fingerprint esta vez no vamos a tener mucha información que rescatar nosotros. Ahora sí, como les decía, recordar que sobre los 3000 centímetros a la menos 1 tenemos el estiramiento característico del enlace oxígeno-hidrógeno simple. Ahora, como les comentaba, hay ciertas señales que son clásicas y son identificables. Una de ellas, que es la que creo que todos los químicos se conocen de memoria, es la señal del alcohol, que es esa banda ancha, fuerte sobre los 3000. Pero hay otra banda que es muy característica, que es la banda de los carbonilos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En este espectro IR, que es de la 2-hexanona, tenemos claramente nuestros enlaces hidrógeno-carbono, ¿verdad? Hidrógeno-carbono simple. Pero vamos a encontrar entre los 1650 y los 1800 este pico intenso, agudo e intenso. No es una banda ancha, fíjense que es un pico agudo e intenso, que es característico del doble enlace carbono-oxígeno, ¿vale? Entonces, cuando tengamos un pico en estas características, es importante considerar la posibilidad de que tenemos un grupo carbonilo en la molécula. Bueno, esas serían entonces las señales IR características.
vamos a hacer un resumen de lo que vimos ahora. El IR por sí solo no entrega tanta información estructural más allá de los grupos funcionales o quizás de los grados de sustitución y de las posiciones de sustitución en los aromáticos, pero en combinación con otras técnicas, y en realidad es lo que se hace, uno de un compuesto toma el IR, la resonancia magnética nuclear y el MASA para hacer el análisis espectroscópico. En combinación las tres técnicas son muy buenas. Entonces vamos a hacer un resumen de lo que vimos para qué sirve el IR. Primero, el infrarrojo estudia estados vibracionales de enlace. Eso hay que tenerlo súper claro. Hay que tener muy claro qué cosa me está diciendo o qué estoy estudiando con la resonancia magnética nuclear, qué cosa estoy estudiando con el espectro de masa y qué cosa estoy estudiando con el IR. La porción de luz que vamos a utilizar es de los 4000 a los 625 centímetros a la menos 1. Eso es en número de onda. Para ver la longitud de onda serían de los 2,5 a los 16 micrómetros. Vamos a estudiar dos tipos de vibración principalmente, con todas sus variedades, ¿cierto? Que son el stretching, los estiramientos, y el bending, que son las torsiones. Tenemos estos movimientos tanto dentro como fuera del plano, y también pueden ser simétricos o antisimétricos, dependiendo cómo se coordinen los dos enlaces que vamos a estar estudiando uno al lado del otro. El fingerprint, como vimos, puede dar información valiosa de la molécula. Recordar, ¿cierto? El fingerprint es toda esta zona de acá. Toda esta zona aquí, bajo los 1300, ya se considera fingerprint. Las bandas cerca a los 3000, bandas como las que vimos delante, considerar siempre que en compuestos orgánicos vamos a tener esas bandas correspondientes al estiramiento hidrógeno-carbono. Recordar que ese mismo estiramiento de hidrógeno-carbono se vuelve un pico agudo cuando tenemos un hidrógeno-carbono con enlace doble. Se necesitan utilizar tablas de IR para interpretar los datos, porque dudo que nadie se sepa todas las longitudes, todas las energías de vibración de enlaces de memoria. Los compuestos aromáticos, especialmente el benceno, que es lo más estudiado, ¿cierto?, tienen bandas características que pueden indicar grado de sustitución y posición relativa de sustitución. Por alguna razón aquí escribí votación, así que vamos a ponerle un guiño de que ganó el apruebo. Apruebo. Pero aquí debería decir sustitución, por si acaso. Cuando tenemos bandas anchas, gordas, grandes, sobre los 3000 centímetros a la menos 1, tenemos que considerar que probablemente tengamos un alcohol o un grupo OH en la molécula, y un pico intenso y delgado entre los 1650 y los 1800 centímetros a la menos 1 es un estiramiento clásico de carbono doble enlace oxígeno. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, les propongo un pequeño ejercicio para ver cómo podemos aplicar esto del IR. Les presento el siguiente espectro IR y me gustaría que ustedes me digan a cuál de las siguientes moléculas que les presento acá corresponde este espectro y por qué. Tienen que justificar su respuesta, ¿vale? Muchas gracias por haber visto el video, espero que se haya entendido y espero que les sirva. Cuídense mucho.